Hoy les vengo a hablar sobre el primer tema que es titulado Prevención de lesiones en el deporte. ¿Qué es la prevención de lesiones en el deporte? La prevención significa la acción y efecto de prevenir alguna lesión que el deporte nos puede causar a nosotros. Esto se refiere a la preparación con lo que busca evitar de manera muy anticipada un riesgo, un evento desfavorable o a un acontecimiento que nos podría causar un daño en nuestro cuerpo. Para ello, ¿cómo podemos prevenir algunas de las lesiones en el deporte? Primero que nada, debemos de hacer un tipo de calentamiento para evitar las lesiones, al igual que estiramientos. Por otro lado, también debemos de utilizar el equipo correcto para cada uno de los diferentes deportes que existen. También es muy importante utilizar una técnica correcta en cada uno de los diferentes ámbitos del deporte, porque una técnica para solo un deporte no nos puede servir para los demás que existen. Cada uno de los diferentes deportes tiene sus diferentes técnicas. También, como nosotros mismos conocemos nuestro cuerpo, debemos de saber que también tenemos un tipo de límite que en donde nuestro cuerpo dice ya no puedo. Después de hacer todo tipo de práctica, por último momento debemos de enfriar nuestro cuerpo para nuestra propia recuperación de todo nuestro organismo, de todos nuestros músculos, de todos nuestros huesos. Y esto puede que reduzca alguna lesión de nuestro cuerpo. Estos son uno de los montones que podemos utilizar para poder evitar alguna lesión, alguna torcedura, algún estiramiento de algún ligamento y que no tengamos esto que se llama lesión en el deporte. Por segundo, tenemos en el calentamiento físico y estiramientos antes y después del esfuerzo físico. Para comenzar, ¿qué es el calentamiento y qué es el estiramiento? El calentamiento es un conjunto de preparativos, de ejercicios preparativos que se realiza antes de actuar en una actividad física. Que estos se requieren de una mayor intensidad, al igual que el estiramiento. El estiramiento es como un tipo de calentamiento que utilizamos antes y después de algún esfuerzo físico o algún deporte. El estiramiento antes de un esfuerzo físico debe de ser un poco intenso para que nuestro propio organismo se acostumbre a lo que va a venir, que es el esfuerzo físico. Por otro lado, el calentamiento prepara en el organismo para actuar más intenso al momento de hacer el esfuerzo. También estos dos facilitan la estimulación del sistema nervioso y activa la cardiorrespiración. Y también esto puede evitar que tengamos alguna lesión en los músculos. Por otro lado,
podemos decir que existen tipos de calentamiento, que estos pueden ser calentamiento general, que estos actúan sobre grandes grupos de músculos. El calentamiento específico, que es un tipo de calentamiento en donde se refiere a una sola parte de nuestro cuerpo. Al igual también tenemos tipos de estiramientos que son casi iguales es casi igual al tipo de calentamiento. El estiramiento puede ser general en toda parte de nuestro cuerpo o específico, que es en algún lado o una parte también de nuestro cuerpo. Y esto nos puede ayudar a que no tengamos algún tipo de lesión, algún tipo de ligamentos que estén dañados y que se dañen después de algún deporte. Y por eso es muy importante tener el calentamiento y el estiramiento antes del deporte. Ahora, después del esfuerzo físico y del deporte es muy importante, ya que es para que nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestros músculos queden totalmente a la normalidad y no estén como al inicio súper intensos y ya estén un poco más calmados. Para esto, el calentamiento y el estiramiento debe ser un poco menos intenso, un poco más calmado. Debe ser un tipo de estiramiento suave, un calentamiento que no tenga que ver de un esfuerzo físico, de un esfuerzo de nuestros músculos y de nuestro organismo. Esto es para que al día siguiente no amanezcamos adoloridos, con ganas de ni pararnos, entre otros tipos de cosas. Y por esto es muy necesario hacer el calentamiento y estiramiento después de algún esfuerzo físico. Y también podemos decir que esto en general se hace en todo tipo de deporte, en todo tipo de esfuerzo físico. Por tercero, vemos en la progresión del entrenamiento. La progresión del entrenamiento es el proceso de aumentar la intensidad, la duración, la frecuencia o la cantidad de actividades para que el cuerpo se adapte a un patrón de una actividad determinada. Esto quiere decir que debemos de aumentar poco a poco el proceso de intensidad en un entrenamiento. Bueno, esto es para que nuestro cuerpo, para que nuestro organismo se adapte a lo que veremos después de lo que llamamos entrenamiento, que es algún tipo de deporte, algún tipo de ejercicio, algún tipo de actividad y todo eso. Para esto, la progresión antes en el primer, bloque, deben de ser unos ejercicios suaves y generales. Después de esto puede ir aumentando un poco más hasta que sintamos que nuestro cuerpo ya está sumamente preparado para lo que sigue después. Por consiguiente, vemos la correcta preparación física. Se entiende por preparación física a una serie de ejercicios que son beneficiosos para el organismo, como la resistencia cardiovascular,
la fuerza, la flexibilidad que nosotros tenemos o la coordinación de nuestros propios movimientos. Esto nos sirve para tener un máximo rendimiento en alguna actividad, en algún tipo de actividad deportiva. Algunos de los deportes requieren un poco más de esfuerzo en trabajo físico que otros, como por ejemplo los jugadores de fútbol o de baloncesto no necesitan una preparación física. También lo mismo ocurre con un piloto de motociclismo o de automovilismo, donde la combinación del trabajo cardiovascular con el trabajo muscular son muy básicos para rendir al más alto nivel en las competiciones de las que se da en ese tipo de deportes. Por otro lado, tenemos dos etapas de preparación física. Una es la general, que es la que trabaja las cualidades físicas como son la fuerza, la resistencia y la velocidad, como los que habíamos hablado desde el principio, en donde desarrolla un equilibrado en todos los grupos musculares, todas las funciones orgánicas y sistemas energéticos. La preparación física general debe de prepararse intensamente y debe ser posible al periodo de una competición. Debido a que el organismo necesita un tiempo de adaptación al trabajo. Por otro lado, tenemos la preparación física específica, que esta se refiere a un tipo de esfuerzo físico en donde trabajamos el desarrollo de grupos musculares, sistemas energéticos, funciones orgánicas y movimientos especiales a una actividad determinada deportiva. Sin una buena preparación física general, es muy imposible que podamos prepararnos en una preparación física específica, debido a que esta necesita el nivel físico adquirido a lo anterior. La actividad específica se realiza en una etapa cercana también a la competición y durante el periodo de una competición. Se trata de desarrollar las cualidades específicas requeridas por la técnica y las tácticas de un deporte concreto, realizando ejercicios semejantes a los gestos y a los propios movimientos de una actividad determinada, para que se permita, digamos que, poner a la normalidad nuestro organismo físicamente. Y veamos el tipo de realidad del deporte que se practica. En este apartado también veremos la correcta alimentación e hidratación. La correcta alimentación es una clave para mantener en buen estado nuestra salud. Al realizar un ejercicio físico gastamos mucha energía y esto
aumenta los nutrientes, pues que nuestro cuerpo funciona a mucha más velocidad y esto afecta a la alimentación en el deporte. Comer a diario y en mayor cantidad es lo que debemos de hacer al hacer algún tipo de deporte. Pero estos que va a entrar en nuestro organismo, los alimentos que vamos a poder adquirir deben de ser ricos en hidratos de carbono, frutas y verduras. Debemos de evitar consumir todos los días productos lácteos, ya sea la leche entera, algún tipo de yogurt y todo tipo de de queso. Y debemos de incluir en nuestra dieta en productos con más frecuencia de pescado, en huevos, carnes blancas y también carnes rojas. Por otro lado, tenemos también la correcta hidratación. Es muy importante hidratarnos antes, durante y después del ejercicio. Es muy recomendable tomar o beber 500 mililitros 2 horas antes del ejercicio, entre 100 y 150 mililitros cada 15 o 20 minutos durante el ejercicio y 500 mililitros después del ejercicio, ya que esto se debe a que si bebemos agua antes de hacer algún tipo de actividad, algún tipo de deporte que requiere de sudar, pues nuestro cuerpo libera el sudor y hace que nos deshidratemos. Entre que estamos haciendo ejercicio, pues no debemos de tomar mucha agua, ya que esto puede provocar que nos vomitemos o puede provocar que nuestro estómago se revuelva, entre otras cosas. Y después del ejercicio hay que beber mucha agua, ya que pues sacó toda la agua que bebimos del inicio y debemos de estar muy exhaustos. Por eso es que debemos de beber agua. Y esto sería todo dependiendo de la correcta alimentación e hidratación. Ahora vemos lo más importante en el deporte, las reglas. Que las reglas es su recogimiento de normas o preceptos que rigen en un determinado deporte. Y esto sirve para el desarrollo del deportista y en su entorno. ¿Para qué sirven las reglas en el deporte? Las reglas en el deporte sirven para que todo esté coordinado, para que no estén haciendo lo que se pegue la gana o hayan algún tipo de trampas, etcétera. Entonces nos damos cuenta que las reglas existen en todo tipo de lados, ya sea en la casa, ya sea en la escuela, ya sea pues en la calle, que viene siendo en alguna norma.
Y esto sirve para que todo tenga un tipo de control. Y es así también en el deporte. Y en el deporte pues sirve para el desarrollo y funcionamiento posterior a algo. Ahora veremos la corrección de la técnica. La técnica en un entrenamiento es fundamental para realizar cada ejercicio de cualquier deporte que esté practicando de forma segura sin arriesgarse a sufrir lesiones. Esta es la primera que se enseña a los principiantes antes de comenzar a entrenar. Entonces, por lo que entendemos, la técnica es la corrección de técnica es la manera de corregir algún tipo de ejercicio que estemos haciendo mal o estemos elaborando mal. Ahora por último hablaremos sobre el equipamiento y vestimenta adecuada en el deporte. Hay que considerar que no podemos utilizar cualquier tipo de ropa para hacer un deporte, ya que si utilizamos una prenda con mangas largas en un deporte que se requiere correr, pues nos podríamos sobrecalentar nuestro cuerpo y sudar demasiado. Y también hay que mantenernos cómodos al elegir la prenda, como por ejemplo en el fútbol, en el deporte de fútbol se utiliza un short que no esté tan pegado, ya que en este deporte se necesita la movilidad de las piernas. En otro caso también está el deporte de básquetbol, que se necesita como un tipo de sport que no tiene manga largas, pues ya que en este deporte se necesita la utilización de los brazos, y si tuviésemos una ropa de manga larga súper ajustada en donde no pudiésemos mover los brazos, pues en este deporte pues no se podría utilizar. Por otro lado, también en natación tenemos la vestimenta de los trajes de baños como tipo payasitos, y los gorritos, que estos sirven como protección o como un tipo para que no se suelte nuestro cabello y nos pueda estorbar al momento de estar nadando. Y este tipo de tela es como una tela de bolsa en la cual se permite mojar y no se esté escurriendo, porque ahí no podemos utilizar tampoco una prenda que sea de algodón y cuando estemos saliendo nos esté chorreando, o cuando estemos dentro de la alberca pese mucho la vestimenta o el traje. Entonces cada uno de los deportes tiene su diferente forma de vestirse, porque nos sirve mucho al momento de elaborar y ejercer el deporte.